Bienvenidas a Negocios con Alma, un espacio creado para conectar contigo, dueña de negocio, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera estratégica, legal y responsable, a la misma vez que buscamos crecer nuestro negocio y transmitir un legado. Soy Darisa Hernández, CPA y abogada de negocio, y en este espacio te brindo información de valor y herramientas reales para que entiendas que no estás sola y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. En este episodio me acompaña Ruth Rivera Encarnación. Ruth es fundadora de Pivot Resolutions, es coach certificada, mediado árbitro y mediadora de conflictos certificada por el Tribunal de Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí, Ruth. Bienvenida. Muchas gracias, Darisa, por tenerme aquí. Un placer compartir este espacio contigo. Hoy tenemos un temazo que me emociona mucho que nos acompañe una persona que tiene mucha experiencia trabajando estos temas a nivel de negocio, a nivel organizacional y desde adentro, con mucha experiencia. Así que esperamos que podamos aportar mucho valor en este tema, navegando los retos de las reorganizaciones en los negocios. Recordarás que te hablamos en el primer episodio de Bienvenida. No te preocupes si sientes que no tienes tu negocio correctamente estructurado. Primero, porque tendremos un episodio de estructura legal y además porque en cualquier momento sepa que tenemos todos la oportunidad de reorganizar nuestros negocios. También conocen el término como reestructurar tu negocio, reorganizar tu negocio, como le quieras llamar, realmente estamos hablando de lo mismo. ¿De qué? Vamos entonces a definir esto. ¿Qué es una reorganización de negocio? Primeramente, una reorganización de negocio la vamos a ver, la vamos a trabajar desde las dos áreas principales que ello comprende. La reestructuración se da desde un aspecto legal, por supuesto, la reestructuración de la estructura legal, pero también tenemos que tener en cuenta que cada vez que hay cambios, ¿verdad? Hay unas personas que están adentro, hay una estructura organizacional, hay un personal humano, un recurso humano, que son parte de nuestro negocio, parte esencial y parte importante. Y si trabajamos desde la estructura legal, sin considerar lo que está ocurriendo allá adentro, cómo las personas que trabajan con nosotros, cómo nuestro equipo está percibiendo todos esos cambios que estamos implementando, pues mira, estamos dejando corto, ¿verdad? La reorganización si solo nos enfocamos en lo legal, porque tenemos que trabajar, ¿verdad? Correctamente también desde adentro en esa estructura y transitar cualquier conflicto que pueda ocurrir, porque como veníamos hablando, ¿verdad? Ruth, justo antes de este episodio, es una situación que es naturalmente conflictiva, ¿verdad? Así que yo quiero que tú nos puedas ilustrar sobre cómo trabajamos esto desde la perspectiva, ¿verdad? En planificación, queriendo prevenir el conflicto, pero si ocurre el conflicto, ¿cómo lo debemos manejar? ¿Cuáles son esas estrategias desde la gerencia, ¿verdad? Y a su vez, reconociendo que ocurrió un conflicto y que tuvimos que trabajar, entonces, ¿cómo lo seguimos monitoreando luego para asegurarnos, ¿verdad?, que realmente lo resolvimos? Dejamos algo realmente resuelto, ¿verdad?, que no va a recurrir. A mí me gustaría, ¿verdad?, para sí hablarle de lo legal y luego entrar más de lleno en lo que es lo organizacional, que yo creo que tenemos bastante ahí, ¿verdad?, para comentar. Desde el aspecto legal me gustaría que estuviera, ¿verdad?, clara nuestra audiencia, que hay dos vertientes principales que usted siempre tiene que tener bien en cuenta. Si usted está con un abogado que solamente trabaja derecho corporativo o comercial, no tiene de su mano un buen CPA, que yo no se lo recomiendo, por favor, téngalo siempre, no lo busque solamente el día 15, digo, no lo puede buscar solo el día 15 de abril, porque ese es el día que vence la planilla y no la puede erradicar. Pero no lo busques solo en el tax season. Cuando llega enero, que empiezan a pensar, ay, yo tengo un CPA, déjame preguntarle cómo está y desearle Happy New Year, porque ya en febrero le voy a enviar las cositas para la planilla, nos acordamos de él, llegó abril 15, radicamos y nos olvidamos. No, mira, tenga siempre, ¿verdad?, su buen contable o su buen CPA de la mano y trabaje siempre una reorganización desde el inicio
con su abogado corporativo de negocios, pero también con su CPA o con un abogado que entonces le pueda cubrir las dos áreas, porque una reorganización, dependiendo cómo la estructure, si hay entidades legales, corporaciones, ¿verdad?, en su estructura, y usted va a modificar esa estructura de alguna manera, sea porque, ¿verdad?, van a haber fusiones, consolidaciones, liquidación, usted está cambiando esa estructura de entidades, usted puede provocar lo que nosotros llamamos un evento contributivo. Así que hay maneras de hacerlo exento, pero precisamente hay que cualificarlo bajo el Código de Rentas Internas. Por consiguiente, ¿verdad?, no nos emocionemos tanto con la reorganización sin antes analizar, ¿verdad?, el aspecto contributivo y saber entonces los números, ¿verdad?, si es que hay un evento contributivo o no. Fuera de eso, lo trabajamos a nivel corporativo. Si hay corporaciones, LLC, que ahora todos tenemos LLC, ¿verdad? Esa es la figura jurídica que está más de moda. Pues mire, pues nosotros tenemos que ir a la Ley General de Corporaciones y cumplir con esos requisitos. Fuera de cómo lo trabajamos en el aspecto legal, entonces está el aspecto organizacional, muy importante también. Ruth, entonces, desde tu punto de vista, que tú has tenido oportunidad con trabajar, para trabajar con negocios, tanto del tercer sector como pymes, ¿verdad?, como negocios que son y se corren como empresas familiares. Y tú has visto, ¿verdad?, distintos tipos de reorganizaciones que hablábamos también junto antes del episodio, que se puede dar por compraventas de negocios, se puede dar porque hay que reestructurar para sobrevivir una caída que quizás tiene el negocio por un evento, ¿verdad?, que ocurrió, para evitar un cese de operaciones, o cesamos y estamos en un relanzamiento y tuvimos que reestructurar. Se puede dar en tantos contextos, y sé que tú los has visto. ¿Qué entonces tú nos podrías decir en términos de cómo navegamos esas reestructuraciones o reorganizaciones? Sí, es un tema fascinante porque la realidad es que a veces pensamos cuando comenzamos una empresa de que los cambios no van a suceder y que el modelo de negocio que comenzamos es el modelo de negocio que siempre va a seguir. Y la realidad es que las estadísticas dicen que el 79.7% de las organizaciones, desde que comienzan, a partir del segundo año a los 5 años, hay unos cambios que surgen, unas reorganizaciones que empiezan a surgir por diversas cosas. Y lo importante de este proceso es yo saber que el cambio va a venir y que el cambio es inevitable. Si queremos innovar, queremos desarrollar, queremos crecer, tenemos que cambiar y reestructurar, ¿verdad?, nuestros negocios, como tú acabas de mencionar. Lo interesante de esto es que nosotros podemos desde ahora comenzar a prepararnos. Es decir, ¿qué yo puedo hacer para prepararme, para prevenir o por lo menos mitigar ese cambio que va a venir, que probablemente va a traer conflicto, porque es inevitable, el conflicto es inevitable y los cambios son inevitables? ¿Qué pasa con eso? Que el conflicto y el cambio vienen de agarraditos de la mano. ¿Qué yo puedo hacer como organización para prevenir, para manejarlo cuando surja y para resolver si surge ese conflicto en un momento dado? Así que uno de los puntos importantes es tener un plan estratégico con un proceso desde el principio hasta el final de cómo yo voy a transmitir a mi empleomanía, a mi equipo, que el cambio va a venir. No podemos esperar que el cambio llegue. Tenemos que empezar a preparar a nuestros recursos humanos desde antes para poder entonces trabajar con ellos poco a poco y poderle dar a ellos las herramientas que necesitan para que se puedan adaptar a los cambios. Me encanta, Ruth, que tú dices algo que es sumamente importante y pertinente, ¿verdad?, para negocios con alma, porque es que, mire, un negocio es la vida misma. Todo lo que ocurre en la vida ocurre en los negocios. El cambio es inevitable. De la misma manera que sabemos que un día vamos a partir de este plano, que lo venimos hablando, ¿verdad?, desde la bienvenida, los cambios y por tanto los conflictos, porque tú no solo dices los cambios son inevitables, y es un principio, un precepto que tiene que estar en el DNA de todo empresario, de toda empresaria. Los cambios son inevitables, están intrínsecamente atados a la realidad de estar en el mundo de los negocios, de estar en la vida misma. Y no hay forma, es más, es que nosotros tenemos que querer los cambios. Nos cuestan mucho, ¿verdad? A veces cuando las cosas funcionan bien, nos acostumbramos mucho a que el barco se está moviendo bien
y nos conformamos un poco con eso, que no está mal en un momento dado. Y hay que disfrutar, ¿verdad? Cuando el barco va bien, pues lo disfrutamos. Pero siempre tenemos que estar pensando en grande, pensando y planificando para nuestro crecimiento. Y por eso siempre tenemos que identificar cuáles son esos momentos en que ya yo tengo que hacer cambio, implementar una reestructuración. Y no es cuando yo tenga el crecimiento encima, ¿verdad? Que es algo que quiero dejar bien claro. Yo dije aquí en el inicio y vuelvo y enfatizo, el cambio, la reorganización se va a dar tanto porque te caigas, porque lo he trabajado con mis clientes, ¿verdad? Que lo dialogamos en enero por una experiencia que yo compartí, ¿verdad? Obviamente en anónimo respecto a ¿verdad? A detalles de mi cliente, pero el hecho de que estaba trabajando con una reorganización de un negocio que apenas estaba lanzando y habíamos estructurado, llevábamos 1 año y medio o 2 trabajando en estructurar ese negocio, y que yo me sentía tan contenta en ese proyecto, Ruth, porque como mi hashtag, hacían las cosas bien, las cosas se hacían bien. Yo digo esto de hacer las cosas bien en el mundo de los negocios y algunas personas brincan para arriba porque hay esta idea de que para sobrevivir en el mundo de los negocios y crecer, pues tienes que aprender a no necesariamente hacer las cosas bien. Pero ¿verdad? Eso no es de lo que yo hablo aquí, ¿verdad? Y negocios que aún haciendo las cosas bien, tú los ves caer, es bien duro, ¿ves? Es bien difícil. Y cuando yo llevo de la mano a mis clientes y hacen las cosas bien, y tengo un cliente que realmente quiere hacer las cosas bien, y aún así le ocurre una caída, pues lo sufro con el cliente. Y esa fue mi experiencia ¿verdad? En enero, que yo compartí en redes. Y estas cosas suceden aún cuando hagamos las cosas bien. Tenemos que reestructurarnos porque o caímos y tenemos que entonces reducir gastos, ¿verdad? Consolidar quizás una estructura más pesada que hicimos de muchas entidades legales, corporaciones o LLC, ¿verdad? Lo que hayamos estructurado. Llevar empleados de una corporación a otra, ¿verdad? Donde aguante esa nómina y reducir gastos. O sea que en un escenario de caída, ¿verdad? La reestructuración va por un lado, que usualmente es el downsizing, y enfocarse más en la eficiencia, ¿verdad? En reducir costos y maximizar los recursos y la eficiencia. Mientras en una reestructuración, cuando un negocio va creciendo, pues entonces es más como, ¿verdad? Ocupando más espacio, ¿verdad? Buscando una estructura más cómoda, más grande quizás, que soporte el crecimiento. Y eso hay que hacerlo y hay que saber identificar el momento, porque por otro lado es bien triste también, que me ocurre mucho, ver a muchos clientes que han llegado a un punto, de repente no quieren crecer, porque también ocurre muchísimo el miedo al crecimiento y eso es real, ¿verdad? Porque ya conlleva otras responsabilidades y también da miedo a veces en un momento crecer. Y entonces llegan a un punto que ya saben que su estructura no les funciona y tienen que crecer y reestructurar, pero tienen miedo y se aguantan y de repente llega una súper oportunidad de negocio y no tienen la estructura para poderla soportar. Y ese negocio que tú llegaste a un punto, de repente no pudo aprovechar esa oportunidad o incluso la tomó, pero no la puede ejecutar porque no tiene la estructura, no tiene el soporte legal, organizacional, de su empleomanía, etcétera. Y eso va, mira, entonces en picada. Así que realmente el cambio va a ocurrir en cualquier contexto. En términos prácticos, si nos vamos, ¿verdad?, a hablar de lo que son los cambios de mando, ¿verdad? Que es algo que nos compete mucho en el tema de sucesión de negocio. Cuando esos fundadores ya empiezan en un proceso de transición, ¿verdad? De pasar su negocio, ya sea porque van a hacer una compraventa o, ¿verdad? Empezamos a implementar, ¿verdad? Lo que nos ocurre mucho nosotros cuando hacemos una planificación de sucesión de negocio, ¿verdad? Vamos viendo el momento en que ya hay que empezar a ejecutar los distintos pasos, ¿verdad? Y si los empleados que identificamos que van a tomar el mando, que van a subir, tenemos que empezar a hacerlo con un tiempo antes saludable, ¿verdad? Antes de que las personas clave y que han llevado el timón de ese negocio se vayan, ¿verdad? En términos de lo que tú has visto que han sido los conflictos o las situaciones difíciles que más se generan dentro de ese negocio, cuando la gente adentro empieza a ver, espérate, aquí está pasando algo, aquí están subiendo estos, ya casi no lo veo aquí en el negocio, yo creo que se va a ir,
oye, espérate, es él el que me ha hecho promesas de mi salario, de mi puesto, de mi posición, de que mi hijo va a trabajar aquí cuando se gradúe. Todas estas promesas, ¿verdad? Que se dan y muchísimo en estos negocios aquí, ¿verdad? En como somos los puertorriqueños. Entonces, todas estas cosas empiezan a generar como unos conflictos desde adentro por la incertidumbre. ¿Cómo tú has navegado eso y cómo tú crees que, ¿verdad? Que eso se debe trabajar desde adentro? Me encanta que hagas esa pregunta porque la realidad es que la falta de comunicación clara y transparente en los momentos indicados es lo que provoca que haya una falta de confianza. De los casos que yo he visto y las consultas que he tenido, me atrevo a decir que casi el 90% de las personas se quejan de que no hay transparencia, que hay agendas escondidas, que algo está pasando, me van a sacar, porque el atentado que siente la persona, el empleado, no es hacia terceros, es hacia ellos. Entonces comienza la inseguridad de, ¿me van a despedir? ¿Va a venir otro supervisor que me va a supervisar? ¿Va a haber una reestructuración que quizás yo como empleado no tengo las herramientas para manejarla? Por ejemplo, si vamos a pensar en que voy a traer nueva tecnología, por ejemplo, sabemos que la inteligencia artificial está en la vuelta de la esquina, no vamos a entrar en eso. Pero entonces quizás yo tengo empleados que dicen, mira, yo no voy a poder trabajar con eso. Prefiero acogerme un retiro temprano. O prefiero entonces decir, ¿sabes qué? Yo me voy. O si yo como patrono determino que yo tengo que reestructurar y sacar, ¿verdad? Lo que no queremos hablar, ¿verdad? Sacar empleados de la corporación. Entonces yo tengo que determinar, mira, ¿qué cosas yo puedo hacer para que ese empleado no se sienta incómodo, no se sienta que está con los ojos vendados? ¿Qué herramientas yo le puedo dar? Y ahí es clave la comunicación estratégica. ¿Cómo yo voy a comunicarlo? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿Cuáles son los medios que yo lo voy a comunicar? Y si yo tengo que contratar a alguien externo para que pueda tener esas conversaciones, si yo voy a incluirlos a ellos como parte del proceso de la reestructuración también, y escuchar lo que ellos sienten. Así que es un proceso que va desde el comienzo, es más, no antes del comienzo, ¿ves? Donde yo voy preparando a estas personas que me han dado su tiempo, que yo invertí dinero en entrenarlos. ¿Cómo yo hago que ellos se sientan cómodos en el lugar de trabajo, que empiecen a prepararse? Y esto no se resuelve con un training de un solo día. Vamos a tener un training de adaptación a cambio. Esto es paulatino, sistemático y crear un proceso desde el inicio hasta el final donde la transparencia, la comunicación, crear procesos donde se le dé la oportunidad de escucharlos a ellos para entonces crear un sistema de la A a la Z. Y no estamos hablando solamente de culminar el proceso de reestructuración y nos vemos. Estamos hablando también de, ok, ese proceso de reestructuración que lo mencionaste ahorita al principio, ¿cómo no fue? Porque por más que hagamos las cosas bien, hay cosas que surgen en el camino que tenemos que trabajar con ellas. Pues entonces, ¿cómo yo, después de ese proceso, yo hago un análisis aún con mis empleados de decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué funcionó? La confianza, ¿verdad? Hubo un efecto en la confianza. Ellos confían en mí con este proceso. Déjame escucharlos. ¿Qué herramientas adicionales yo necesito luego de esa reestructuración para que entonces esos empleados que están conmigo o aquellos que se van se sientan satisfechos con el proceso? Me encantan muchos términos que tú has mencionado aquí, Ruth, que tú trabajas y yo también, ¿verdad? Desde mi perspectiva, aunque no trabajo el lado organizacional, también, ¿verdad? Hablo sobre esto y lo enfatizo cuando trabajo en reorganizaciones. Y tú has dicho unos términos aquí muy importantes. Lo que es la comunicación, la transparencia y sobre todo, o ante todo, algo que tú mencionas muy importante, sentarnos a escuchar cómo se sienten. Ningún empresario o empresaria puede perder de perspectiva, como hablamos el primer principio, los cambios son inevitables. Todos los cambios generan conflictos. La clave es cómo los prevenimos o los transitamos y resolvemos. Y tercero, no podemos olvidar
que en todos los negocios, bottom line, estamos hablando de seres humanos que están ahí adentro. Y si usted quiere verlo todo en dólares y centavos, aunque probablemente, ¿verdad? No me esté viendo en este programa si esa es usted, pero vale, digamos que el dinero es importante también, no quiero restarle, ¿verdad? A eso, porque por supuesto todo tiene que ser económicamente viable y conducirnos ¿verdad? A la prosperidad. Pero es bueno que lo toque, y disculpa que te interrumpa. Para nada. Porque el conflicto genera una pérdida, por decirlo de esa manera, de 2.6. La mayoría de las organizaciones gastan 2.6 horas semanales manejando conflictos. Cuando hay cambios, eso se duplica o triplica. Así que no solamente estás hablando del gasto económico, que es lo que acabo de mencionar ahora, estamos hablando de el costo que tiene para la organización tener que volver a entrenar empleados que quizás se fueron porque estaban disgustados, ¿verdad?, de cómo se llevará a cabo el proceso, o la baja moral de la falta de comunicación y transparencia le cuesta a la organización. Correcto. Porque la productividad baja por la falta de confianza. Exactamente, ahí era donde iba. Estamos en total sincronía, Ruth, porque exactamente a eso era lo que iba. Bottom line, vamos a perder dinero igual. Tenemos que ver la importancia y la inversión como parte necesaria del proceso de reorganización, que no es nada más el aspecto legal, que tenemos que llevarlo de la mano en armonía con el aspecto organizacional de la gente adentro, de manera estratégica también, porque si no, nos va a costar mucho dinero. Al final del día son personas que van a bajar su productividad y que si luego no prevenimos y luego vamos a reestructurar, a restablecer la confianza y por ende ¿verdad? Ese recurso humano pueda volver a producir, a sentirse productivo en esa organización, nos va a costar más dinero si lo hacemos al final. Vamos a haber perdido mucho. Así que es importante para mí y el mensaje que quiero, ¿verdad?, que se lleven bien claro de este episodio es que es muy importante y el valor que tiene traer a alguien imparcial de afuera de la organización, primero con el conocimiento y la pericia, ¿verdad?, de cómo trabajar, ¿verdad?, los conflictos organizacionales desde estas tres perspectivas que hemos hablado, antes, durante y después. Y traer a esta persona imparcial, que es bueno porque la persona es que es un mediador, ¿verdad? Estás mediando y entonces tú escuchas el lado del patrono, el lado de la organización y a la misma vez, como alguien imparcial que viene de afuera de la organización, estás en buena posición de sentarte con esos empleados a escuchar qué les duele, a escuchar qué les preocupa, a escuchar y conocer y traer a la gerencia. Mira, yo hablé con ellos, entrevistaste a tus 50 empleados, tus 100 empleados, y esto es lo que ellos necesitan. Aquí es donde ellos se van a sentir seguros. Y tú puedes entonces diseñar un plan adecuado para implementar. Así que me parece que esa perspectiva es riquísima, muy llena de valor, Ruth. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí y hayas compartido eso con nosotros. Si quieres dar algún mensaje final a la audiencia para cerrar este temazo. No, gracias por la invitación. Yo creo que es bien importante poder entender de que la realidad es que no están solos en este proceso. Que hay personas afuera sumamente interesadas en apoyar, en manejar esas situaciones que surgen en las empresas que pueden ser incómodas, pueden ser inconflictivas y pueden ser un poco drenantes durante el proceso. Sin embargo, como dice el título, todo se navega y se puede navegar. El conflicto, los cambios en las organizaciones sí se pueden navegar. Sí hay soluciones y sí hay herramientas que los pueden ayudar a ustedes a poder transformar los retos de una organización y poderle darle herramientas a sus empleados para que al final del día esa reorganización o reestructura legal sea un éxito. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por estar aquí. Te consiguen en redes sociales bajo Pivot Resolutions. Bajo Pivot Resolutions, en todas las redes sociales nos pueden conseguir. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.